Esta es Aprende a Ver TV, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaracol. Desde hace muchos años se han venido estudiando los efectos que causa la televisión en las personas. Pero ¿qué tan bueno o malo es este medio de comunicación? Eso lo analizaremos hoy en Aprende a Ver TV. Bienvenidos. Básicamente la televisión es uno de los agentes mediadores en cuanto a formación y educación más grandes con los que contamos y más en un mundo tan globalizado donde definitivamente es tan importante comunicarnos. De hecho, yo pensaría que sin la posibilidad de comunicarnos a través de la televisión sería casi que nula esa posibilidad de relacionarnos con otros y de poder conocer un poco más acerca del mundo que nos rodea. Pienso que sería uno de esos de los primeros efectos que la televisión tiene sobre la humanidad como tal, y obviamente existen otros componentes bien importantes como es más que todo el proceso de formación y educación que tanto tiene que ver con nuestros niños, nuestros jóvenes, y pues digamos que esa sería una de las primeras y más importantes posibilidades que nos da la televisión. Si bien todos sabemos que la televisión es para entretener, pero también es de carácter educativo. Nos hemos olvidado que la televisión transmite valores, nos hemos olvidado que la televisión también crea conductas, propone nuevas conductas de comportamientos para la sociedad. Entonces, desde mi perspectiva, la televisión se ha alejado de eso. La televisión solamente se ha dado a ver como un instrumento para el afán de la sociedad consumista en el cual rige y reina que todo vale. Digamos que la televisión sin duda sigue siendo ese medio de mucho poder de llegada. Lógicamente la condición audiovisual genera ese impacto, pero además de eso está representando a la sociedad muchas cosas. Primero, la posibilidad de a través de la influencia de redes sociales tener muy conectada a la gente, tener programas de impacto que pueden llevar, digamos, opiniones que son provechosas, enseñanzas, pero también está jugándonos el otro papel, y es que los contenidos que van dirigidos a la gente, a veces hay muchos que los recepcionan sin el conocimiento adecuado. Me refiero a la compañía siempre de un adulto que pueda explicar de qué se está hablando. Me refiero a que a veces hay horarios en los cuales considero que los contenidos televisivos no son los mejores, no son adecuados, y lógicamente ahí el problema no es de la televisión, sino el problema es de cómo se arma una parrilla, cómo se diseña una parrilla, cómo se ve responsablemente en casa y cómo realmente los hacedores de la televisión están tratando de sacar el mejor provecho de ella. Creo que a veces se privilegia más el tema rating, el tema ingresos económicos, que el manejo adecuado y responsable de los contenidos. Ver televisión es una actividad muy fácil de hacer, no requiere esfuerzo físico ni mental. Quizá por esto no logramos percibir a simple vista todos sus efectos. ¿Logra la sociedad percibir o diferenciar los efectos positivos y negativos de la televisión? Veamos qué respondieron nuestros televidentes. Sí, claro, porque nosotros desde niños en nuestro hogar deben enseñarnos los buenos hábitos de ver lo que es la televisión, saber qué programa nos conviene, qué programas no, y así a medida que vaya pasando el tiempo nosotros vamos a poder establecer una diferencia entre lo bueno y lo que no es bueno. En un gran porcentaje no. ¿Por qué? Porque no tienen los conocimientos, porque asumen simplemente el contenido como lo cotidiano, y eso se evidencia que no es normal y que por lo tanto mucho de ese contenido es nocivo, y ellos no lo asumen así. Sí. ¿Por qué? Por lo menos los niños antes, la televisión no era tan corrupta como ahora. Una propaganda, por decir, de jabón, salen las mujeres desnudas y todo eso. Entonces, uno veía la televisión diferente a la anterior. Opino. Bueno, pues de pronto no todas tienen la capacidad, pero sí la gran mayoría. ¿Por qué? Porque la televisión de hoy en día está dando demasiados mensajes subliminales, demasiadas cosas malas, y son muy fáciles de percibir. La gente se convierte en consumidora del producto que entregan. Yo creo que hay mucha gente que tiene el discernimiento tal para decir este programa no debería ir hasta ahora, o creo que aquí la gente está desinformando. Por ponerte un ejemplo, que el noticiero siempre considere que el privilegiar las noticias de orden público sea importante porque es lo que, comillas, vende. Porque si contenidos específicos de hoy día están pugnando más por el choque, por la rivalidad y los antivalores que los verdaderos valores en televisión,
Entonces la gente de pronto se va un poco más por lo divertido que resulta, se va un poco más porque la televisión a veces termina siendo un reflejo de nuestra vida social, de nuestra sociedad como tal, y yo creo que ahí realmente la gente a veces deja de lado, me refiero a la masa, el poder discernir entre esto es bueno y esto es malo. Tenemos un grupo, sí, que de pronto es capaz de pensar que los hijos no deben ver todos los dibujos animados, o algunos son para ellos y otros no. De pronto hay unos programas que tienen un contenido que debe ser visto de una manera diferente a simplemente es chévere o se ve agradable. Entonces yo creo que el problema está en eso, la gente, la oferta es tan rápida que creo que la gente no discierne entre eso, sino simplemente puede que haga una crítica, esto no debe ser, pero sin embargo se sigue viendo y sigue el efecto de publicitario, el efecto rating, lo que se requiere allí presente. Las personas que está bien formada, que es crítica, que tiene un bagaje intelectual, está viendo cada vez menos televisión. Por lo menos hay personas, uno encuentra a los grandes intelectuales no ven este tipo de programas que presentan a diario en nuestros canales nacionales. Entonces está la otra parte, que la gente que se quiere entretener, la gente que solamente viene de noche, que está cansada de su trabajo y quiere salir como que un poco de ese mundo en el cual está. Entonces en ese afán de salir de esa realidad, en ese afán de querer salir de esa carga que tienen psicológicamente, entonces empiezan a ver estos programas y lo ven como algo normal, ¿sí? Entonces para mí yo creo que no haya esa conciencia de diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Yo pienso que no hemos sido formados para eso. De hecho, nosotros como adultos tenemos o tendríamos la gran responsabilidad de ser nosotros quien seamos unos veedores, digamos por excelencia, de los contenidos que nuestros niños y nuestros jóvenes ven en la televisión. Y pienso que como ni siquiera nosotros estamos formados e incluso nosotros mismos no somos capaces de diferenciar entre aquello positivo que me puede dejar la televisión y aquello que no lo es tanto, entonces definitivamente no estamos enmarcados bajo unos parámetros claros de qué es lo bueno y qué es lo malo, y por consiguiente nuestras futuras generaciones también van allí como un poco sin rumbo en cuanto a esa información. En Aprende a Ver TV estamos analizando lo bueno y lo malo de la televisión. Ya regresamos. Al igual que todas las cosas, el uso excesivo de la televisión también puede generar efectos negativos. Aspectos negativos, creo que solamente el hecho de que se haga televisión por hacer, el hecho de que no vaya el fin sea más de entretener, de buscar rating y no de buscar educación. Entonces yo creo que ese es un aspecto negativo que lo está trastocando todo. Una de las grandes dificultades que se presenta es que existen unos contenidos bien particulares, por ejemplo, encaminados hacia la sexualidad o el mal manejo de la sexualidad. Existen unos contenidos aversivos, te hablo específicamente, por ejemplo, de las narcoseries, que definitivamente no entran a formar o no entran a ser parte de ese gran espectro que se espera sea la televisión, sino que antes, por el contrario, pareciera que da hasta cierto punto una información tergiversada en cuanto a lo que se está viviendo en la realidad. Te explico. Cuando hablamos de las narcoseries y todo lo que tiene que ver con los aspectos de violencia, particularmente de nuestra sociedad aquí en Colombia, fíjate que algunos de estos personajes que se muestran en la televisión, hablando del caso específico de Pablo Escobar, otro tipo de series que se han presentado, van mostrando a los niños y jóvenes y de hecho a los adultos un tipo de modelo que no es positivo a seguir. Entonces de repente pareciera que muchas cosas en la vida se pueden lograr a fuerza de violencia y de malas costumbres y de malos modos y maneras de ver la vida, cuando en realidad no es así. Entonces pensaría yo que esos contenidos son totalmente aversivos y no nos favorecen, pero para nada, en la formación que queremos dar a nuestras futuras generaciones. Sin duda la televisión tiene una gran penetración. Ahí hay dos lecturas, positiva y negativa, depende de la utilización que se le dé. Creo que esa penetración de la televisión está produciendo algunos efectos variados en la gente. La parte negativa, sin duda, creo que
por esa penetración de la que hablamos, el impacto del mensaje en televisión suele ser más potente, suele ser, digamos, de mayor llegada que lo que puede ser a través de otros medios de comunicación. Lógicamente eso es un efecto negativo en la manera como se asuma por parte del consumidor televisivo. Ahí es donde juega también lo que hablábamos antes de la responsabilidad en el hogar, cuando hay un padre que sabe qué se debe ver o qué no se debe ver. El problema es que también el tiempo, digamos, las cosas han cambiado tanto que hoy día es muy difícil pensar en una televisión vista en familia, en grupo, donde se pueda organizar muy bien un conocimiento de los contenidos o una explicación, porque a veces no hay contenidos malos, sino no son adecuados para que sean entendidos solo por un niño que va creciendo o que requiere una explicación adicional. Entonces, como estamos lejos de volver a esos tiempos en los cuales la familia se reunía en torno al televisor y cada quien tiene su posibilidad, ya sea a través de un celular, de un ordenador, de un computador o algo así, de ver lo que quiere, creo que eso va ampliando mucho más el margen de que pueda haber efectos negativos. Nosotros sabemos el impacto de la imagen, lo que termina siendo el poder de un mensaje y su llegada a través de los medios de comunicación. Creo que también hay una adicción, si cabe el término, a veces depende mucho de la televisión, la gente está muy pegada a saber que debe estar ahí en el tema de la televisión, siguiéndola en todos sus contenidos. Lógicamente eso pasa, pero no siempre estamos frente a contenidos negativos en la televisión. Creo que el efecto negativo es el mal manejo de ella y el no tener en la parte del receptor también un adecuado manejo de qué contenidos deben llegar. Pero no todo es malo, la televisión es un medio que entretiene, informa, enseña, culturiza y hasta nos permite desarrollar un sentido crítico frente a lo que vemos. Uno de los aspectos positivos que la televisión nos deja es la capacidad de nosotros poder estar, como quien dice, a la vanguardia de lo que ocurre, la posibilidad que tenemos a través de algunos programas de formación, sobre todo estos programas que presentan en los canales regionales. Me parece maravilloso esa oportunidad que te da a ti de poderte informar para aquellas personas que no tienen de pronto la posibilidad de llegar a escuelas, universidades, este tipo de programas de formación general que tiene que ver con cultura general, que rescata incluso la parte de identidad cultural de los seres humanos, de las personas, dependiendo de la región en la que se encuentren, me parece fundamental. El hecho mismo de poder contar de pronto con algunos programas de entretenimiento que, si bien algunos van encaminados más hacia, pensaría yo, hacia el rescate de un rating, hay otros que son bien aterrizados, concursos, de repente programas que podrían ser aptos para niños, para adultos, para adolescentes, digamos, ese tipo de programas que son más con un fin educativo, pienso yo que sería lo más positivo que uno puede rescatar de la televisión. Hay aspectos positivos. Yo resalto, por ejemplo, el trabajo de los canales regionales. De los canales regionales, yo, por ejemplo, me gusta ver la programación de este canal porque de una u otra forma nos muestra una identidad, nos crea unos valores, nos muestra otra forma de ver la realidad, nos muestra que nosotros podemos conocer. Yo he visto documentales de lugares donde yo nunca he pensado llegar, de personas que nunca voy a poder conocer, y resaltan como esa importancia que han tenido diferentes personas a lo largo de la historia. Entonces eso es positivo. Cuando está en pro, cuando busca crear una identidad, cuando busca crear unos valores concretos, ¿de acuerdo? Ahí es positivo y resulta más que entretenido, educativo la educación. Y yo creo que eso es importante y eso lo tenemos que resaltar y eso se lo tenemos que agregar a nuestros canales regionales, que no solamente están en pro, en busca del rating, sino que también de crear algo, de transformar algo, de crear una nueva sociedad, o si no, por lo menos formarla. Entonces yo creo que ese es el aspecto positivo, porque de una u otra forma la televisión terminará creando valores, sean positivos o sean negativos, pero terminará creando, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que hay muchas cosas positivas que puede tener la televisión. Sin duda la visibilidad es buena. Creo que a veces hay muchas comunidades que no tienen ninguna posibilidad de hacerse visible ante una sociedad y la televisión les ayuda, sea desde un punto de vista de algo negativo que les haya sucedido como un desastre natural o una problemática, se logra conectar a la gente en función de. Estamos hablando de que verdaderamente el medio tiene una vinculación, hay información de servicio y eso es válido. Para nadie es un secreto que la televisión tiene una gran llegada. La televisión también aglutina en torno digamos, a contenidos o a mensajes que son de gran interés.
Creo que la televisión nos da la posibilidad de teletransportarnos a otros sitios. Cuando me refiero a teletransportación es a través del medio, no que la persona vaya, sino que lógicamente podemos estar en contacto con otro mundo, otra parte de nuestro mundo, y eso es importante. Creo que también tiene como efecto positivo que la televisión logra de alguna manera que nos llegue información que sería muy difícil que se lograra a través de otro medio, lógicamente que se está viendo. Creo que eso es importante, inclusive aquellos contenidos que de pronto nosotros creemos que no deberían ser o que no están manejados en el horario adecuado, también termina siendo un aspecto positivo en la medida en que esa televisión ejerza esa parte educativa y haya el complemento en casa. Este es Aprende a Ver TV, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Vamos a hacer una pausa y regresamos. La televisión es parte de nuestra sociedad, no podemos negarla ni pasarla desapercibida, pues esta nos mantiene conectados con el mundo. Por eso, la solución a sus efectos negativos no está en dejar de verla, sino en aprender a utilizarla. A continuación, les daremos unas recomendaciones en torno a la televisión que pueden resultar de beneficio para todos los miembros de la familia. Busque un lugar adecuado para el televisor, evitando colocarlo en el dormitorio o en el comedor. Convierta el acto de ver televisión en una actividad familiar. Vea los programas para estudiar su contenido y así poder decidir cuáles les convienen a sus hijos y a ustedes mismos. Dedique el menor tiempo posible a la televisión. Oriente o explique a los niños el mensaje real de los programas de acuerdo con las costumbres y los principios establecidos en su hogar. No olvide que para toda persona, pero principalmente para los niños, el ejemplo es el mejor maestro que existe. La televisión no es buena ni mala, está en nosotros que sus contenidos nos afecten de forma positiva o negativa. En el caso de los niños, corresponde a sus padres establecer límites de tiempo y mensajes que se observan en la televisión. No, la televisión no es ni buena ni mala. Yo pienso que la televisión en sí misma es una herramienta enorme que tenemos para formarnos y para formar nuestras futuras generaciones. Yo pienso que la dificultad está en que no hemos sido educados nosotros para escoger los contenidos adecuados que nos interesaría o los que realmente podrían aportar algo positivo para nosotros. Pienso que como padres, formadores, psicólogos, docentes, no estamos preparados y no hemos tomado la responsabilidad real de poder guiar a nuestros niños y adolescentes con respecto a cuál es el tipo de información que debe llegar a ellos dependiendo de la edad en que ellos se encuentran, dependiendo de su ciclo de desarrollo. Y pensaría que las personas que están detrás de cámara, las personas que están trabajando, digamos, tras bambalinas, deberían tener una responsabilidad en un 200% con respecto a cuáles son esos contenidos que yo estoy presentando, cuál es la información que está llegando a la gente y qué es lo positivo que realmente yo podría dejar a través de un programa de televisión. Entonces, la televisión en sí misma no es ni mala ni buena. Pienso que es el manejo que se le da desde la producción, desde los mismos canales y, por supuesto, la información que nosotros manejamos como padres y adultos, que muchas veces no es la adecuada ni es suficiente y por esa razón muchas veces no somos capaces de escoger nosotros mismos los contenidos que debemos ver y, por supuesto, no estamos preparados para orientar a nuestros niños y jóvenes. Periodísticamente me parece una gran herramienta. Creo que nosotros podemos llegar a muchas partes y manejar de una manera ideal las cosas a través de la televisión. Tenemos el poder de la imagen, esa parte audiovisual que es sin duda determinante. Para mí en términos generales es muy buena. Reitero, el manejo que le damos es el que puede cambiar un poco la orientación que le demos al mensaje, pero claro que es muy buena y periodísticamente me parece uno de los medios más enriquecedores desde el punto de vista social, de los ideales para poder llevar mensajes a la sociedad y creo que tiene un gran impacto, un gran poder que puede ser manejada. Jerry Minder, un escritor, una vez hizo una investigación sobre las 4 razones para eliminar la televisión
Y las 4 razones para eliminar la televisión no son otra cosa que plantear algunas problemáticas que pueden surgir a partir del mal manejo de la televisión, pero en teoría termina legitimando el poder que tiene la misma. No creo que sea buena ni mala, simplemente es un instrumento. Es como si me dijeran, toma el cuchillo, ¿qué vas a hacer con el cuchillo? Cocinar, entonces es buena, si voy a matar es mala. El problema es cómo lo estamos instrumentalizando. El problema es cómo estamos haciendo los intereses que se están gestando a través de la televisión. Esa instrumentalización es lo que me parece negativo. No estoy diciendo que la televisión sea negativa, sino que cómo la estamos utilizando, cómo la estamos llevando a cabo. Pedrito fue que nos dijeron, ¿no? Para Pedrito. Aquí está, Wisin y Yandel. Vivaracho y singular, y en el planeta circular. Buenas tardes, hoy se cumplen los partidos de vuelta de la segunda fase de la Copa Colombia. Sería mucho más provechoso si esa televisión termina haciéndose en función del televidente. No solo satisfacer lo que nosotros necesitamos a partir de la pauta, por ejemplo, el rating, sino que también sepamos cómo podemos brindarle contenidos que la gente necesita. Me refiero a contenidos con valores, me refiero a que sea una televisión mucho más plural, que tenga más acceso al resto de la gente, que le quitemos a veces el rótulo de elitista, que salir en televisión suele ser algo simplemente para grupos específicos, y que podamos hacer a través de la televisión que muchas comunidades sean vistas a partir de su problemática, de sus necesidades, y no necesariamente pensemos en que no, esto no vende, sino que nos quitemos un poco ese velo y tratemos de hacer más participativa la televisión. Un tip fundamental de nosotros como adultos, primero, tener la posibilidad de apartar unos espacios específicos para ver la televisión con nuestros hijos y nuestros jóvenes. Segundo, educarnos y formarnos nosotros y poner en una balanza qué es lo bueno y qué es lo malo de la televisión. Tener la oportunidad como de pasearte, por llamarlo de alguna manera, por los diversos canales. Es importante rescatar un poco tus raíces, lo que tú eres en esencia, desde la parte cultural, saber un poco, digamos, de tu presente y de tu espacio más próximo, para luego tú poderte sumergir en canales extranjeros y poder de alguna manera tú también entrar a ser crítico, ¿no? De todo lo que la televisión te está dando. Aprender a ser críticos de la televisión, ¿sí? Aprender a escoger mejor en nuestros programas, aprender a escoger mejor los canales que estamos viendo, ¿sí? Cada día más se están perdiendo espacios de crecimiento, ¿sí? A veces los papás ya a veces se sienten incapacitados para formar, y eso me preocupa como profesional y como persona. Papás que de pronto no son capaces de decirle a sus hijos, este programa no lo vas a ver porque no te conviene, ¿sí? No hay capacidad crítica de parte de los padres. ¿Por qué? Porque no han sido formados en eso. Simplemente se sientan como actores pasivos frente a la televisión a recibir una información que sea malo o buena, terminan copiando y terminan procesando y terminan haciéndola parte de su vida. Entonces yo creo que debemos tener una actitud más crítica en nuestros hogares. Los padres deben ser más activos en la formación de nuestros hijos. Creo que el televidente debe saber realmente qué le están ofertando, sacar el mejor provecho y convertir las herramientas que tiene para hacer quejas específicas sobre los contenidos. No es simplemente, mira, ahí salió esto y no me parece. No me parece y yo leo una carta y hago la queja. Estoy generando, además de eso, la necesidad de que ese productor de televisión también sienta que la gente está cuestionando de una u otra manera. Nosotros tenemos que tener una televisión que sea, como dicen algunos eslogan, bien vista, y bien vista significa que nosotros debemos ser los primeros críticos de la televisión, pero no críticos en el grupo, críticos que se haga sentir ese comentario, y que el productor de televisión y el director sepan que de alguna u otra manera la gente no está tragando entero, sino que también cuestiona lo que le ofrecen. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este tema haya sido de su interés. Debemos asumir una actitud crítica frente a la televisión. Por eso los invitamos a que comuniquen todas sus inquietudes, sugerencias, peticiones y reclamos sobre la programación de Telecaribe. Pueden hacerlo a través de los correos electrónicos defensoriadeltelevidente@telecaribe.com.co, info@telecaribe.com.co, a la línea telefónica en Barranquilla 360-3740. Visítenos en YouTube y en Facebook, nos buscan como Defensoría Telecaribe, y síganos en Twitter @DefensoriaTC. Hasta una próxima emisión.